Buenas tardes y bienvenidas a este directo que lleva por título Tu cuerpo también lo sufre. Y hoy tengo una invitada muy especial que es experta en nutrición y ya la veo por aquí, así que la voy a voy a aceptarla porque tiene así, me haya concedido este tiempo, así que vamos a optimizarlo al máximo. Yo he aceptado tu solicitud, Nerea, así que coméntame por el chat si lo has visto, si no, a ver, ahí la acepto y a ver si entra. Ahí te acepté, Nerea. ¿Acepté, he dicho? ¿O acepté? Sí. Y, y espero que no sé qué pasa, que yo le estoy aceptando la solicitud y, y no me da nada. Así que, no sé, será las conexiones, no lo sé. Por si acaso, ay, me dice que no está, que no se puede unir, me dice Nerea. ¿Cómo andamos de Wi-Fi, Nerea? ¿O seré yo? Por si acaso voy a hacer una cosa. Se fue la luz, chicas. A ver, Sí, estamos. justo me iba, ¿eh? Me iba a cambiar mi ¡Ay! ubicación, Pues pero ¿sabes qué? No te veo. bueno, no pasa nada. No Yo pasa aquí nada, no pasa nada. sé qué pasa ahí. Tengo aquí el ordenador al lado porque yo no uso reloj, Pero así tú que me para ves, ¿no? controlar la hora, yo te veo. Ah, muy bien, entonces perfecto, vale. Y como tenemos así mucha prisa, como estaba No, diciendo, hoy traigo a no pasa Nerea, nada, no pasa que es nada. experta en nutrición, y te doy turno, Nerea, para que te presentes y nos cuentes un poco quién eres. Perfecto, vale. Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que tenía muchísimas ganas de estar por aquí. Y nada, pues me presento, soy Nerea. Y nada, pues sí, me he especializado en nutrición, aunque ya me iréis conociendo, porque mis inicios, como digo yo, formativos o de formación, iban más encaminados en dirección de empresas y demás, pero bueno, al final mi propósito y todo el interés que tenía a nivel de nutrición y todas mis vivencias que he tenido, pues bueno, al final me hicieron encaminarme pues a trabajar lo que es la nutrición, pero, que es lo que hablaremos también, de una forma un poquito más profunda, ¿vale? No limitarte en darte dietas, sino que trabajar un poquito pues más el tema de cómo comer, aprender y también un poco pues ese acompañamiento y ese también ese desarrollo también personal y de hábitos que se trabajan. Entonces, pues nada, hoy Isabel me había hecho una invitación que me parecía súper interesante, porque aunque las dos estamos en planos diferentes, sí que como cada una de las dos trabajamos mucho el acompañamiento personal, hay ciertos temas que se unen. Entonces, hoy había un tema, pues que verdaderamente, pues al final lo tenemos en común, que es lo que queríamos tratar. Así que nada, te doy paso, Isabel. Yo no te veo, pero te escucho. No te preocupes, que está todo Así que perfecto. Y encantada. tú decías hace un momento, ¿no? Que sí que llevas ahora dedicándote a la nutrición, pero que antes no era así. ¿De dónde No. viene Nerea? Pues mira, a mí me costó bastante, bueno, me costó bastante, pues al final llevas como un poco, no lo que te dice la sociedad o la familia, pero sí que es verdad, pues eso, estudié el cole, a ver, ¿qué haces? Pues a mí me daba la atención, pues tema de empresariales, tal, pues me metí, ¿no? Sí que es verdad que me encantó el mundo del marketing, que me especialicé también en esa área, pero bueno, era como que tampoco tenía mucho las cosas claras, entonces llega un momento que, claro, ya empiezas en el mundo laboral, tengo que decir que yo no me puedo quejar porque pues he trabajado mucho, he llevado equipos muy grandes, pero sí que es verdad que yo hice un clic cuando fui mamá. A mí cuando fui mamá es como que se me desmeronó un poco todo, porque me encontré en un punto en el que yo no quería seguir estando donde estaba. Y esto es heavy porque, claro, cuando tú tienes estas dudas, ¿no? Pues con 24, 25 años, pues es como que tienes mucho camino por recorrer, tampoco tienes cargas familiares ni responsabilidades y bueno, es como que el error y la prueba es como que es más fácil.
Pero claro, yo con 37 años, no sé si fue 37 o 38, ya tuve el niño, tuve ahí un momento que dije, ostras, es que yo ahora quiero hacer un cambio, no sé si es muy tarde, ¿sabes?, para reinventarme. Entonces ahí tuve mi primer punto de inflexión, porque bueno, mi hijo, esto nadie lo sabe, mira, esto es la primera vez que yo te lo voy a contar a ti, se lo voy a contar a la gente. Mi hijo tuvo una operación bastante delicada de oído, porque yo estuve durante muchos años viviendo en Madrid, y eso al final nos hizo replantear un poco qué estábamos haciendo también con nuestro tiempo, ¿vale? Porque mi hijo al final estuvo ingresado pues 2 semanas en la UCI, un mes en el hospital, o sea, con un añito fue una situación bastante un poco peliaguda. Entonces al final ahí, en ese momento como que valoras tu tiempo y qué estás haciendo, ¿no? Y qué estás aportando. Y yo dije, esto lo tenemos que cambiar. Y digo, yo es que ya no me llena, fíjate, el trabajo que antes me llenaba, ya no me llena. Y para mí eso fue un jarro de agua fría porque cuando tú tienes un trabajo que te guste y demás y de repente ves que todo se te desmorona y tienes otro propósito que todavía no lo has descubierto, pues dije, ostras, Y de hecho, que hoy el directo tiene el título Tu cuerpo también lo sufre. Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Y por eso estás aquí. Porque a veces uno parece que cuando está mal en el trabajo, dices, bueno, pues estoy en mal el trabajo, no sé qué, pero parece que todo está. Y dices, bueno, te sales de ahí y ya está. Y como digo yo, no somos tan buenas actrices como no, para desconectar de todo. Y el cuerpo es una parte que también lo paga las consecuencias. Porque hoy en día, a día de hoy, vemos a Nerea, vale, aquí se nos ve poquito, ¿no? Se nos ve la cara, un poquito así el tronco, pero Nerea está estupenda. Y, y hace maratones, me suena, corre maratones y tal. medios maratones, bueno, que Medio este año me quedo maratón. sin plaza, pero sí, medios maratones. Pero corres más que para ir a coger autobús. Tienes otros propósitos. Y hoy que está así estupenda y trabajando también en tema de la nutrición, ¿cómo estaba esa Nerea físicamente en esa época en la que ya empezaban a pasar cosas? Donde Nerea no se sentía bien y que veía que en el lugar en el que estaba, ese trabajo, ¿no? Porque es lo que nos venden, lo que nos educan es pues tener unos estudios, comenzar la vida laboral, ya si trabajas de lo tuyo, pégate con un canto en dos dientes y Eso ya es, sí, sí, hasta que te jubiles, a buscar el trabajo fijo, en la plaza fija. Y cómo a veces teniendo todo eso, una no está bien. sí, Y el cuerpo también paga esas consecuencias. sí, sí. De hecho, yo cuando me quejaba, o sea, bueno, no me quejaba, ¿no? Pero comentaba un poco, pues, ostras, mi situación de que no estaba muy conforme, es que la gente es como que no me echaba la bronca, pero que me decía, pero a ver, ¿cómo te puedes quejar? ¿Sabes? Si tienes un buen trabajo, tal cual. Entonces lo que dices tú, al final, cómo nos encontramos va súper reflejado. Yo he tenido que también hacer un trabajo, que bueno, yo he ido contando mi historia. eh, yo he tenido que hacer muchos clics mentales con el tema físico, porque a ver, todo el mundo, pues, pues tenemos, como digo yo, pues que si esto no me gusta de mí, tal cual. Yo volví de Erasmus, porque yo nunca había tenido problemas ni de sobrepeso ni nada. Sí que es verdad que esto, lo había hablado antes contigo, siempre ha habido cánones de belleza, y en mi época de más jovencita se llevaba mucho, pues el cuerpo de la mujer muy delgadita, sin formas, tal, y yo soy una tía pues alta, con mi espalda, con mis curvas, y a nada que hago ejercicio, pues me fibro bastante, o sea, marco músculo. Claro, ahora digo, fenomenal porque ahora se lleva como esta tendencia, pero yo lo he pasado muy mal porque no entraba en esos cánones. ¿Y qué me pasó? Que yo volví de Erasmus con inflamación, sobrepeso, un desajuste hormonal brutal. Y ahí es cuando empecé esa lucha de querer perder peso, no me veía bien, y a raíz de ahí, de dietas y tal, yo arrastré durante mucho tiempo muy mala relación con la comida, que eso, como dices tú, no estás bien y se te deriva en cómo te relacionas con el resto, la seguridad que tienes, porque pierdes mucha autoestima también, en las relaciones también íntimas influye muchísimo, o sea, al final influye en todo.
tanto en la seguridad, en cómo te encuentras, porque lo proyectas. Y tú cuando estás bien por dentro, se te nota por fuera. Total. Porque de hecho, ¿qué ocurre? Una está mal. Una igual, pues se ve que la vida en la que está montada, pues no es la que había soñado cuando era niña. Y, y estás con una carrera de la que no sabes salir, pero te quedas, pero tampoco estás bien. Y una, pues a veces esos malestares, ¿no? Los paga también comiendo mal. Sí, Y eso al final en el cuerpo se manifiesta, ¿no? Pues hay un aumento de peso, empiezas a ver, claro, eso ves que va cambiando y tú empiezas a no gustarte, a no aceptarte, pero en lugar de cuidarte, te sigues machacando más y maltratando más. Y es cómo está unido eso, ¿no? Ese malestar. Y cómo una, si no tiene pues las herramientas o si no tiene a alguien que la guíe, al final entras en un bucle sí, donde dices ya, de perdidos al río, yo ya sé que esto no va a cambiar y ya uno se desborda, sí. pero sin estar tampoco bien con ella misma, ¿no? Pues esa importancia de solucionar todo también, ¿no? Porque lo que dices tú, a ti, por ejemplo, a mí me pasó la época, la contraria. Yo en mi época se llevaban más llenitas y yo he sido muy delgada y con mucho complejo. Y también, ¿no? Yo no me he castigado en la manera de comer, pero el yo no estar bien a mí también me generaba pues ese nudo en el estómago que tampoco me permitía comer. Y ahí la Sí. importancia, ¿no, Nerea, de... Y luego también, me imagino que a ti también te pasará en tu día a día, el problema también es que muchas veces llegamos a normalizar el estar mal. Es decir, yo llego a un punto que veo como que no hay solución, ¿vale? Normalizo el estar mal y a mí, por ejemplo, hay muchas chicas, que no sé si también te pasará, que igual me dicen, Juan, no, es que como yo ya tengo X edad, ¿no? Pues es lo normal, ¿no? Es lo normal, o claro, yo como tengo X edad, claro, ¿cómo voy a dar un giro a mi vida? ¿Cómo voy a cambiar? Y a mí me sorprende, o sea, por un lado entiendo, porque al final llegas, como dices tú, a ese círculo vicioso en el que no ves salida y normalizas la situación. Total. ¿Y cómo, qué te hizo a ti, Nerea, hacer ese clic de cuando volviste a esa época de Erasmus, de que empezaste a coger más peso y tal? ¿Cuándo decidiste o en qué momento fue que dijiste, no, yo aquí tengo que hacer algo? Pues mira, llegó un punto que fue tal frustración, porque es que yo al final veía que ya no es solo un tema físico, como dices tú, ¿sabes? Al final te influye en muchos aspectos y sobre todo el tema de, es que yo no me sentía libre. O sea, yo no me sentía ni que disfrutaba, ni libre. Yo veía que me machacaba muchísimo, o sea, en plan de, esto me lo puedo comer, esto no lo puedo comer, porque yo soy una persona que tiendo a ser muy perfeccionista. Y llegó un punto en que, pues es como que dije, ya no puedo más, ya no puedo más. Y sí que cayó en mí, pues eso, conocí a una chica, bueno, claro, antes no había tantas redes, ¿no? Pero que hablaba de alimentación y empecé a leer. O sea, me empecé como a buscar la información, no, como otras fuentes de poder entender qué me estaba pasando, ¿no? Y ahí es cuando empecé a descubrir el mundo de la nutrición y vi que, pues bueno, que había muchas vías, que me faltaba muchísima información y poco a poco, lo que pasa es que yo soy muy cabezona y al final la vida, hasta que no me da una hostia la realidad, yo creo que no me di cuenta de cuál era mi propósito, fui encontrando mi propósito, que era enfocarme en el mundo de la nutrición. Pero llegó un punto en el que estaba muy, muy, muy mal. Yo por eso aconsejo a la gente que no hay que llegar a ese punto. O sea, se puede pedir ayuda y no pasa nada por pedir ayuda, es lo más normal y todo el mundo necesitamos ayuda. O sea, si nos hacen pensar que por pedir ayuda somos raros, no. De hecho, si necesitas un problema, o sea, si tienes tú una situación a trabajar, es que para eso hay especialistas, porque tienen unas herramientas que tú no tienes. Porque si sería tan fácil,
¿no? Y si ellas fuesen capaz, lo habrían hecho antes. Porque Exacto, nadie está mal porque le apetece estar mal. Una exacto. no se pone morada a comer No. porque quiere verse así grande. No, es porque dentro hay algo que te está llevando a ese impulso. Y de hecho, me gustaría que aprovechases también, Erea, porque yo estoy viendo el reloj, son -10 y no te quiero robar el tiempo, ¿no? Por eso estoy a veces así de costado, porque tengo aquí el ordenador para controlar. Y me gustaría que explicases la forma que tienes tú de trabajar con tus chicas, porque es muy interesante y muy Mira, lo bonito. primero, que esto yo creo que tenemos muy en común. Para mí, cada persona es única. O sea, es decir, para mí me parece súper importante. Lo primero es conocer a la persona, que es por eso dice Isabel el tiempo, porque tengo ahora unas citas con unas chicas para conocerlas. Entonces, a mí lo primero que me parece súper importante es conocer a la persona, porque cada persona tiene una situación, porque igual la gente puede decir, bueno, tú trabajas la pérdida de peso, ¿no? O trabajas otros objetivos, pero bueno, en la mayoría es pérdida de peso. Pero detrás de esa pérdida de peso hay muchas cosas detrás. O sea, es decir, gente que tiene ansiedad, ¿por qué tienes ansiedad? Y todas esas cosas hay que trabajarlas. Entonces, por eso es tan importante conocer a la persona. Una vez que conozco a la persona, que veo que le puede ayudar y demás, hacemos un trabajo de reeducación de hábitos, es decir, de enseñarte a que aprendas a comer. O sea, esto no basta con te doy una dieta y tú la sigues, tienes resultados y hasta luego, chao. Ese es el problema que muchas veces ocurre, que yo lo he vivido en el pasado, de sigo una dieta, la termino, pero luego ¿qué pasa? ¿Sabes? Te quedas como en el limbo de ¿qué sigo? Entonces, a mí me parece súper importante que es lo que tuve yo en ese transcurso, ¿no? De que empecé a leer mucho, luego evidentemente me formé, de esa información y esas herramientas que no tenemos todavía a día de hoy. O sea, todavía a día de hoy nos falta muchísima información. Vamos al supermercado y somos engañados como el mico con la publicidad que hay. Y yo ojalá, que me encantaría que en el colegio, como a nivel de gestión de emociones, desarrollo personal, que habría que también inculcarlo, el tema de la nutrición y alimentación, deberíamos de tener también más conocimientos. Entonces, para mí, el enseñar a las personas y el dar las herramientas, porque a mí se me parece la clave, darte las herramientas para que aprendas a cómo hacerlo. Esto es como el símil de no te doy el pez, o sea, te voy a dar la caña para que aprendas a cómo hacerlo. Y eso al final yo creo que es mi clave de por qué pues tengo esos resultados con todas las chicas. Es que eso es lo importante, ¿no? Porque ¿de qué sirve? Y de hecho, fíjate, eso es querer ayudar, porque de la otra forma es querer tener clientas. ¿Qué Sí, hacen? Que te dan, bueno, pues te doy una dieta tal para bajar X kilos y ya está. Claro, si tú te ciñes al guión que te ha dado un profesional, ¿no? Aparentemente, como eres el que sabe, tú sigues aquí al pie de la letra y ya está. Pero ¿qué pasa? ¿Que vas a tener que estar toda la vida dependiente de ese nutricionista? eso Lo que es. tú Y eso es haces. lo que yo viví en su día en el pasado, que llegó un Claro. momento que decía, ¿qué voy a estar yo a mantenimiento toda mi vida? Es que no sé cómo continuar. Claro, ¿y qué ocurre? Que la gente, esto es como los que no daban las recetas, ¿no? De las abuelas para que no la copien, cuando lo importante es, te comparto la receta Eso para es. que esta receta siga. Y tú haces lo mismo, ¿no? Es educar a tus clientas a que ellas sepan seguir, ¿no? Que tú seas su guía y que contigo aprendan a saber manejarse, que no tienen que estar contigo toda la vida, porque el día que falte Nerea ellas vuelven otra vez a donde estaban antes. Son -5, Nerea. Yo no sé si quieres ir saliendo o lo que sea. Te dejo que te hagas un cierre y luego yo Pues continúo. nada, yo para mí un placer haber estado este ratito, ya siento haber tenido poco tiempo, pero bueno, que a veces lo breve es intenso y nada, yo he estado muy a gusto. Y nada, yo os animo a todas, pues que al final, ¿no? Si estáis en ese punto de no sé cómo continuar, estoy bloqueada, lo importante es tener esa ayuda, porque lo que he dicho, al final nadie quiere estar mal. O sea, nadie ni quiere tener sobrepeso, ni quiere estar en un punto de bloqueo a nivel ni personal ni laboral, pero llegamos a esa situación porque no tenemos las herramientas para poder avanzar. Entonces, esto es tan sencillo como pues, que encontréis, en este caso es Isabel, pues esa persona que os pueda guiar porque va a tener las herramientas para trabajar con vosotras.
pero no hay que normalizar ni que se está mal, ni que es normal, ni que porque he llegado a esta edad no he vuelto atrás, ni mucho menos. O sea, esa creencia limitante hay que quitarla. Y ese sería mi cierre. Bueno, ¿qué les dirías así en un minutito a esas mujeres que están siempre obsesionadas con bajar X kilos o entrar en la talla X? ¿Qué las dirías? O sea, esto es muy peligroso eh, porque eso no te va a dar la felicidad. ¿Qué quiero decir? El número es un número, la talla es una talla. Entonces, esto hay que ir un poquito más profundo y lo primero hay que indagar, hay que trabajar en que tú estés bien. Es decir, tú por mucho que llegues, imagínate, me da igual, objetivo, yo tengo, qué sé, 60 kilos, me da igual, nunca me gusta hablar de peso, pero bueno, 60 kilos, ¿no? Tengo objetivo 60 kilos. Si tú llegas a los 60 kilos, pero realmente no estás bien, esa no va a ser la meta. O sea, el número no es determinante. Lo que hay que hacer es ese trabajo para que tú estés bien. Porque si tú, por mucho que estás, si tú no estás bien, por mucho que llegues al número, eh, no vas a estar bien. Porque yo tuve unos momentos en los que yo llegué a mi objetivo y yo como no estaba bien conmigo misma, por mucho que llegaba a ese objetivo, me seguía encontrando mal. Bueno, pues muchísimas gracias, Nerea. Si algo quieres añadir, siéntete libre y si no, te dejamos para que yo no quiero que tus clientes No te anden preocupes, no te esperando. preocupes. Nada, a mí me gustaría pues animar, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, sobre todo porque yo esto lo veo mucho en nutrición, que no tengáis miedo a preguntar. Entonces, la gente que nos esté viendo ahora, que nos esté viendo luego, la situación que tú estás viviendo no es ni rara, ni eres un bicho raro. O sea, por desgracia, todo el mundo tenemos ejes de mejora y ejes de trabajo. Porque a veces pensamos que somos, o sea, que a nosotros son los únicos que nos pasa esta situación. Y no es así, o sea, hay que normalizarla, no pasa nada. Y yo animaría pues a toda la gente que tenga esas dudas y demás, que te escriban, porque para mí, pues, una profesional maravillosa y que merece mucho la pena pues o que te conozcan y que te pidan pues que te pidan ayuda e información si todavía no saben cómo encaminarlo. Yo, de hecho, luego ahora que me voy a quedar un ratito y tal para despedir y hacerlo con más tranquilidad, también dejaré tus redes para que contacten Muy contigo bien, y te haré un perfecto. cierre bonito, Nerea. Así que Muy bien. necesitas irte ya, cariño. Sí, me Muchísimas voy yo. gracias. No te quiero dejar Bueno, muy apurada y ya no me quedo yo despidiendo el directo. vale, muchas gracias por invitarme y nada, seguimos charlando. Gracias a ti, Nerea, por tu tiempo. Éxitos. Igualmente, A adiós, ti. agur. Bueno, pues agradezco a Nerea su tiempo. Disculpar si ha sido así como parecía, como corriendo, pero yo valoro muchísimo el tiempo de las personas. Agradezco muchísimo que me lo dediquen y por eso andaba yo de vez en cuando mirando hacia el costado, que tenía así la pantalla del ordenador con un reloj así de grande para estar al tanto. Y espero que hayáis sacado notas de este directo y sobre todo lo que me gustaría que vieseis, que era el motivo de hacer este directo y hacerlo con Nerea, con una experta en nutrición, es que muchas veces vamos al resultado, vamos al final, al resultado final, ¿no? Al llegar a la meta. Y a lo mejor, pues tú ves que un día te miras al espejo y te encuentras con que esa mujer que ves reflejada no es la que te gustaría ver. Por H o por B, no te sientes cómoda con tu cuerpo, no estás bien. ¿Y qué se suele tender? Pues claro, como a ti lo que te estorba es el cuerpo, el envoltorio, pues me voy ahora a una dieta y a bajar X kilos para ver si recupero el peso de antes, cuando se te está olvidando la parte más importante, que es ver qué es lo que te hizo llegar a ese peso, qué es lo que te llevó a verte así como estás hoy, que no te aceptas. Y desde ahí, desde ese problema, comenzar a solucionar. Porque por mucho que arregles la fachada, el envoltorio, ¿no? Como decía Nerea, Nerea también pasó por esa etapa donde no se sentía bien con el cuerpo
quería alcanzar un peso X y lo consiguió, pero seguía sin estar bien, porque sus problemas internos no estaban resueltos. Y por eso es tan importante el ir a ver la raíz. Y a veces, como el motivo de estos directos, ¿no? Va mucho relacionado con la insatisfacción laboral, que a veces igual te sigues quedando en ese trabajo simplemente porque te da un sueldo, porque te da miedo no encontrar nada mejor y por ese miedo, por esa incertidumbre, te sigues quedando, lo sigues sufriendo y en muchos casos se sigue pagando con el cuerpo, comiendo pues quizás de mala manera, porque cuando una no está bien, tampoco tiene motivación para cocinar algo sano, para ponerse a hacer ejercicio o cosas saludables. No, al final una llega a casa malhumorada, llega a casa estresada. Pues tienes que comer, sí. ¿Y a qué te vas? A lo más rápido, a lo más sencillo, pero que quizás no es lo más importante y lo más nutritivo para tu cuerpo. Por eso luego se producen esos desajustes, ¿no? Pero es porque tú internamente no estás bien y al final lo acabas pagando, pues te va afectando a todas las áreas de tu vida. Así que algo que me gusta de Nerea es que su forma de trabajar no es, como ella decía, una típica nutricionista que te pongo unas dietas, te hago un seguimiento y vamos viendo cómo evoluciona tu peso. Ella trabaja mucho también desde el desarrollo personal, te conoce a ti y eso es lo importante, porque no somos una talla, un peso y todo está estandarizado. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas y es eso lo que hay que mirar. Así que si todo esto ha resonado contigo, si te sientes identificada, si ves que no estás del todo bien en tu puesto de trabajo, en el estilo de vida que estás llevando, y a pesar de que te gustaría hacer algo, no sabes el qué, te voy a invitar a una masterclass que estoy dando el próximo martes, que te voy a anclar aquí el link para que puedas registrarte y asistir de manera gratuita. Va a ser online y donde te voy a estar hablando de esos típicos frenos, esos miedos que te están dejando anclada al lugar en el que estás y no es en el que te gustaría permanecer. Así que te he dejado por aquí el link, puedes pinchar, te puedes registrar y unirte así a la comunidad de WhatsApp, donde ahí estarás recibiendo toda la información para el día del evento, píldoras de valor y también te llevarás algún regalito. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado. En el directo también pondré el link de Nerea para que puedas contactar con ella si también te gustaría aprender a comer de una forma saludable. Y bueno, como te decía, muchas gracias por estar ahí y me encantará contar contigo el martes que viene. Y mañana, ya en horario de tarde, tendremos directo también con una mujer que es un ejemplo de superación y de no conformarse con aquello que no le hacía feliz. Así que no te desvelo más y nos vemos mañana. Chao.